Beno, kaixo, ongi etorriak Europako Parlamentuak Bruselan duen egoitza honetara. Gaurkoan, Europako funtsei buruz arituko gara solasean, eta bereziki Europako Parlamentuan egiten ari garen lanak utzen dizkigun harimutur guztiak jorratuko ditugu, eta horretarako bi hizlari elkartu ditugu mailaren buelta honetan, alde batetik, Fernando Barrena, Euskal Herria Bilduren Europar diputatua, y por otro lado a José Gusmão, diputado europeo del Bloque de Esquerra de Portugal y ponente de la sombra, shadow reporter de varios informes sobre Next Generation, MFF y justamente esta semana el informe, el acuerdo que se vota sobre el programa de recuperación. Muy obrigado, José. Dakizuen moduan, COVID-aren krisia elartu zenetik, Euskal Herria Bildurentzat lehentasunezko kontu bat izan da, krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek utzi dizkigun ondorio guztiei aurre egitea. Horren adibide izan zen, lehendabiziko hilabetetan aurkeztu genuen jaiki plana, eta Europako erakundek iragarri zituzten laguntza ildo ezberdinen aurrean proposamen zehatzak aurkeztu genituen, besteak beste hasieratik aipatu genuen funts horiek ez zirela nahikoak, gobernantza eredu berri bat behar genuela ekonomiaren transformazioaren ildo horretan aurkezten ziren proiektuak eragile ezberdinen artean adosteko, eta trantsizio ekologiko eta digitalari aurre egiteko ere proiektuak bide horretatik bideratu behar ziren. Eta jakina, gure udalek berebiziko protagonismoa izan behar zuten proiektu horiek adosteko orduan. Berek baitira herritarrengatik gertuen dauden erakundeak. Eta besterik gabe, Europako Parlamentuan egiten ari garen lanaz aritzeko, hitza emango diot lehendabitzi Fernando Barrenari, aipatzeko gutxi asko zeintzuk izan diren, ia urte honetan, krisia elartu zenetik urte honetan, EH Bilduk mahaigaineratu dituen ekimenak. Bai, ongi esan duzu, ia urte bete, hain zuzen, iazko irailean, ebazpena onartu zelako parlamentu honetan, eta parlamentuak eskatzen zuen 2 bilioi, izango zirela beharrezkoak COVID-19 krisiak zekarren hondamendiari aurre egiteko, Zentzu horretan, gero jakin izan genuen, mahaigaineratu egin zen diru kopurua 750.000 milioiko kantidadea dela. Beraz, parlamentuak proposatu zuen kopurutik eren batean edo gelditzen den kopurua, eta beraz lehenengo kezka handia da ez nahikotasuna, Ez nahikotasuna diru horrekin ez delako nahikoa izango inondik ere horri guztiari aurre egiteko. Eta gainera gogoratu behar da, kuantifikazio hau egiten zela, oraindik ere jakin gabe 2. olatu eta 3. olatu bat egongo zirenik horrek dakartzan ondorio ekonomiko guztiekin. Edozein kasutan guk funtsa hauei ongi etorria eman genien, batez ere behar handia egongo delako eta badagoelako, eta horiek behar horiek estaltzera datoz, funtsa horiek, eta gainera esan genuen, dirutza hori erabili egin behar da, etorkizunean Europatik ikusten diren lehentasunak kontutan hartutan etorkizunari beste modu batez heltzeko, Etorkizuneko proiektuak, mahaigaineratu egin da irizpide hori, eta guk hori babesten dugu, kontutan hartu egin behar dute, itun berdea, eta digitalizazioa, aurrera begirako proiektuen eduki estrategiko bezala. Eta esan bezala, pasaden abenduan, kontseiluak, batzordeak eta parlamentuak lortu zuten akordio bat, aste honetan bozkatu egiten dena, osoko bilkura dugulako aste honetan, eta 3 kezka nagusi aurreikusten ditugu, Batetik, esan dugun bezala, ez nahikotasun hori, funtsen ez nahikotasun hori, beraz, pentsatu egin beharko da, etorkizunean aukera dagoen funtsa horiek zabaltzeko, guk beraz hori bultzatuko genuke, eta gero funtsen kondizionalitatea, Europar 6 hilabeteak ezartzen dituen baldintzak, bai diruen parte bat, funtsa horien parte bat bueltatzerakoan, zein funtsa horiek zertan eta nola gastatu egin behar diren mugatzerakoan, Eta esan bezala, gure ustez, mahaigaineratu egin diren irizpideak ez dira behar bezain ambiziosoak,
baina hala ere, momentu honetan, funtsa hauek babestu behar direla uste dugu. Eskerrik asko, Fernando. José, he comentado al principio que eres el Shadow Rapporteur del Fondo de Recuperación que se vota esta semana en el Pleno de Bruselas. ¿Cuáles han sido las prioridades del Grupo de la Izquierda y el trabajo vuestro como Shadow Rapporteur en este tema? Bueno, cuando se ha tornado clara la necesidad de un instrumento extraordinario de respuesta a la crisis pandémica y social y económica, el primer debate ha sido sobre la dimensión. Necesitábamos de un esfuerzo presupuestario en todos los países y ese esfuerzo necesitaba de un apoyo nuevo. Y la primera posición del Parlamento ha sido la que, basada en las posiciones de las instituciones internacionales que hablaban de un fondo de 2 millones de millones, trillion en inglés. Y lo que tenemos hoy es un fondo que queda poco encima de un tercio de esta necesidad económica. Y también nuestra posición ha sido que este financiamiento tenía que ser a fondo perdido, financiamiento real y no una montaña de deuda con la que quedaremos después de que pase la crisis. Y lo que pasa es que, bueno, está un poco mitad, un poco más de deuda y de hecho lo que está siendo presentado como financiamiento directo y a fondo perdido no lo es de verdad, porque es deuda que está siendo emitida por la Comisión Europea por cuenta de presupuestos europeos futuros. Y bueno, esto nos transporta para un otro debate que es lo de los recursos propios, pero en este momento lo que sabemos es que esto es deuda y si la Unión Europea no desarrolla instrumentos propios para pagar esta deuda, lo que va a pasar es que en presupuestos comunitarios futuros esta deuda será retirada a lo que los países van a recibir. Entonces, no existe una parte de deuda y una parte de financiamiento a fondo perdido en el Fondo de Recuperación, es todo deuda. Y eso es muy importante, comprender porque hay una propaganda de este instrumento que, transporta la impresión que este dinero no lo vamos a tener que pagar. El segundo aspecto que me parece más importante es el conjunto de condiciones que viene junto a este fondo. Nosotros hemos sido el único grupo en el Parlamento que se ha opuesto a un régimen que ha sido introducido en el reglamento de un régimen punitivo de sanciones financieras a los países que no cumplieron con las recomendaciones de la Comisión. Todos los otros grupos principales, los socialistas, la derecha, los liberales, los verdes, todos han acordado, pactado un régimen que ha caído por la oposición de estados en el Consejo, pero la posición del Parlamento lo tenía. Bueno, es bueno que haya caído después del debate en el Consejo, pero la ligación al semestre europeo y a los mecanismos de gobernación económica de la Unión Europea se han quedado y han sido fortalecidos después del pasaje del reglamento en el Consejo. Y ese es un problema muy grave, porque lo que pasa es que, por ejemplo, hoy en el debate, los socialistas y los verdes han hecho apelos a la Comisión para que no repita los errores del pasado, pero el problema es que la Comisión tiene los mismos poderes de condicionar los planos de recuperación de cada país.
y incluso lo mismo comisario Dombrovskis que lo va a hacer. Entonces, todo este discurso de que la recuperación tiene que ser social, tiene que ser verde, bueno, no tenemos ninguna garantía que va a ser así, y lo que tenemos es la experiencia del pasado y los señales que la Comisión empieza a dar sobre lo que pretende hacer con estos poderes. Y ya estamos viendo los avisos de la Comisión de que, bueno, la utilización del fondo va a tener que ser responsable, todo un conjunto de conceptos que nosotros conocíamos muy bien y que son los conceptos que han legitimado la agenda antisocial y austeritaria en la crisis anterior. Sí. Bueno, yo creo que estas preocupaciones están muy presentes, ¿no? ¿Cómo se van a utilizar esos fondos en los Estados miembros? Nosotros estamos viendo con preocupación que, por ejemplo, hay gobiernos que ya están hablando de utilización de estos fondos para dar continuidad a proyectos del pasado, ¿no? A inercias del pasado. Por ejemplo, en el País Vasco ha sido muy llamativo que se ha hablado, por ejemplo, de utilizar estos fondos para continuar con obras de infraestructuras como el tren de alta velocidad, ¿no? Lo cual no deja de ser muy curioso. Y luego también hay una crítica política bastante razonada y, desgraciadamente, bastante real sobre el fenómeno de que ya se empieza a ver que gran parte, ¿no?, de toda esta tarta, de todo este pastel de los fondos europeos, al final pueden ser gestionados por las grandes empresas, incluso también multinacionales. En el caso del Estado español, por ejemplo, muchísimas de las empresas del IBEX 35, ¿no? Cuando, bueno, sería de esperar que todos estos fondos, en la medida que uno de sus grandes objetivos es también preservar el empleo, pues también tuviesen muy en cuenta el tejido económico propio de cada lugar, esa pequeña y mediana empresa que es fundamentalmente la que sostiene, ¿no?, el empleo mayoritariamente, por lo menos en nuestro país es así. Pensamos que en la mayoría de los países europeos también ocurre eso, ¿no? A nuestro entender también hay otro aspecto que habría que poner sobre la mesa en este tema, y es el tema de la fiscalidad, ¿no? ¿Hasta qué punto no sería necesario hablar de que es hora ya de introducir mecanismos fiscales europeos complementarios a los que podemos tener en otros lugares de Europa, en el caso incluso del País Vasco, desde nuestra propia peculiaridad y competencia en el tema que desde luego nosotros apostamos por preservar, pero mecanismos europeos, por ejemplo, que gravasen la actividad de las multinacionales de la comunicación y de las redes, Internet, etcétera, etcétera, ¿no?, los llamados GAFAM, y que desde luego están funcionando en algunos lugares de Europa gracias a la situación que hoy en día todavía se da de prácticos paraísos fiscales, ¿no?, a la hora de poder llevar adelante esa actividad. Paraísos fiscales que debieran de ser abolidos en el territorio de la Unión, además de, bueno, pues otra serie de tasas que ya se han anunciado, como la de plásticos de un solo uso, etcétera, etcétera, o la carbon tax, que desde luego, carbon border tax, que desde luego son bienvenidas y apuntan en una dirección correcta. Y luego, además, en nuestro caso, en la medida que nosotros como vascos no disponemos todavía, esperemos, de un Estado en Europa, tenemos la gran preocupación de que todos estos fondos llegan desde Bruselas a Madrid o a París, llegan a Madrid y Madrid es quien decide, y a las instituciones intermedias pues no se les da oportunidad alguna de tomar parte en el destino y el reparto de esos fondos, ¿no? Y no vamos a hacer en ese sentido un discurso independentista al respecto, porque sabemos cuál es la situación y pisamos tierra, pero sí que pensamos que hay instituciones intermedias dentro del marco europeo, como son las eurorregiones, que en este caso debieran de tener más presencia y debieran ser tenidas más en cuenta a la hora de la gestión de estos fondos, así como también de la gestión de situaciones, por ejemplo, que se están dando
en todo lo que se refiere a la pandemia, ¿no? Y desde una posición epidemiológica, pues medidas, etcétera, etcétera, todos los cierres de frontera que se están dando en los últimos tiempos, ¿no? En el País Vasco, por ejemplo, tenemos ahora alrededor de 20 pasos fronterizos que han sido cerrados de un día para otro por razones de este tipo epidemiológico, ¿no? Y pensamos que las eurorregiones, que están para entre otras cosas, promover y cuidar toda esa relación transfronteriza que se da en muchas comunidades, como es en el caso nuestro, en la Comunidad Vasca, pues desde luego tendrían que jugar un papel importante a futuro. Sí que sería interesante igual, José, profundizar un poco en el tema de lo que acabas de decir, ¿no? El tema de los fondos europeos y la condicionalidad, ¿no? Porque se ha hablado mucho de que una parte de esos fondos se daban y no había que devolverlos. Y otra parte, ¿no? Las llamadas transferencias, etcétera, etcétera. Y que otra parte, bueno, pues en lo que se refiere a préstamos, había también que no había condicionalidad. Creo que es importante subrayar, ya lo has comentado, que estos fondos, todos sean transferencias o sean préstamos, de una manera o de otra, tienen una condicionalidad añadida que a corto plazo va a afectar a la deuda soberana de los estados y, por lo tanto, van a crear deuda, ¿no? Eso es especialmente preocupante porque en Portugal, no sé, pero en el Estado español, por ejemplo, ya se empiezan a lanzar globos sonda de que ese dinero que va a haber que devolver pues va a ser prioritario, ¿no? A la hora de su devolución y que, por lo tanto, eso puede ocasionar recortes sociales. Se está hablando de reformas de sistemas de pensiones, etcétera, etcétera. Sí, bueno, vamos a tener dos momentos y dos tipos de problemas. El primer problema es la utilización de estos fondos, que va a ser el objeto de muchas presiones por la Comisión, para que el dinero no sea utilizado en servicios públicos, en las pequeñas empresas que son las que más necesitan de estos fondos y también en Portugal las que crean más empleo, pero sean utilizadas, capturadas por las grandes empresas, que en la mayor parte no ha estado mal en esta crisis. En muchos sectores, pero por lo menos en Portugal, han tenido beneficios extraordinarios con la crisis. Claro. Y sobre todo que puedan servir para financiar reformas del tipo de las reformas antisociales que no han logrado implementar en la última crisis. Por ejemplo, en la seguridad social, en sistemas de privatización parcial de la seguridad social, o en la salud, con el mismo objetivo. La crisis pandémica puede tornarse una disculpa muy útil para implementar este tipo de reformas. Y después tendremos un otro problema, que cuando salgamos de la crisis, el nivel de endeudamiento va a ser mayor. No hay como evitarlo. Es una consecuencia necesaria de la respuesta a la crisis. Y en todo el caso, acontecería siempre, mismo si no respondiéramos a la crisis, porque acontecería como consecuencia de la recesión económica, como hemos tenido en la última crisis. Y ahí el reglamento del Fondo de Recuperación abre la puerta al regreso de la condicionalidad macroeconómica en el periodo en que las reglas presupuestarias que no están en vigor en este momento sean retomadas. Y ya estamos asistiendo a una presión de algunos países, de los grupos políticos de la derecha y de algunos comisarios para que lo más rápido posible las reglas puedan ser reimplementadas. Y ese es un problema para el periodo en que volvamos a tener estas reglas, pero también
pero por el efecto que tienen en las políticas que son implementadas ahora. Y lo que estamos viendo es que muchos países que tienen problemas de endeudamiento, eso está pasando en Portugal, tienen planos y políticas presupuestarias muy insuficientes por miedo de lo que va a pasar cuando las reglas sean implementadas otra vez. Y aquí la cuestión, hay dos cuestiones fiscales. La primera es lo que va a pasar en los recursos propios. Si vamos a tener recursos propios que redistribuyan el esfuerzo fiscal. Porque, por ejemplo, el impuesto del plástico puede ser una buena idea, pero tenemos que ver sobre quién va a recaer este esfuerzo. Sí. ¿Se va a hacer más un impuesto sobre la gente, los consumidores, de la gente que vive de su trabajo, o no? Si se va a recaer sobre las industrias poluentes. Y también vamos a tener que ver si las propuestas que recalen sobre las empresas más lucrativas del mundo, sobre el digital, sobre la industria financiera y sobre las multinacionales. Y hay 3 propuestas para estos 3 sectores que se han quedado más allá en el tiempo. Y yo deseo que estas propuestas con el tiempo la Comisión las va olvidando, como ha hecho en el pasado. Puede ser. Pero sí, la agenda fiscal va a ser muy importante también en las relaciones entre los estados, porque tenemos estados miembros en la Unión Europea que se comportan como paraísos fiscales. Y eso significa que hay una tendencia para la baja de las tasas de impuestos sobre las empresas, sobre todo las empresas multinacionales, que significa que la gente tiene que pagar más para compensar, o entonces que falta dinero para los servicios y las políticas públicas. Has mencionado el tema de la deuda pública, ¿no? Después de esta crisis va a ser una realidad el incremento de la deuda pública y las dificultades que va a haber para devolverla y bueno, comentábamos las posibilidades de que esto sea utilizado para afectar a la prestación de servicios públicos, reformas de pensiones, sanidad, recortes en educación, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy tratamos un tema también sobre el Banco Central Europeo y has trabajado en una enmienda que tiene como objetivo pedir la cancelación, ¿no? de la deuda en lo que se refiere a lo invertido por los estados a causa de la pandemia. Cuéntanos un poco más sobre esta iniciativa. Sí, bueno, nosotros hemos trabajado en muchos instrumentos que la banca central puede utilizar para ayudar a resolver el problema de sobreendeudamiento. Hay una propuesta muy sencilla y que hemos presentado en el inicio del debate sobre el Fondo de Recuperación, que es la propuesta que toda esta deuda relacionada con el Fondo de Recuperación, que es deuda europea, pueda ser monetizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda sea asumida por la banca central, que la puede mantener en su balance. En su contabilidad, en su balance. Y perpetuamente. Y entonces esto significaría que por lo menos esta deuda no hacería presión sobre los Estados miembros o la Unión Europea en el futuro. Y esa es una propuesta que es legal. Nadie impide, ni los tratados impiden la banca central de tener y mantener deuda europea. Una segunda propuesta tiene que ver con los mecanismos que la banca central puede accionar con o sin cambio de los tratados para que pueda anular una parte de la deuda de los Estados miembros. Y esto es un problema
del futuro de la Unión Europea. La Unión Europea va a tener que resolver el problema de la deuda porque la alternativa es tenernos temprano o tarde un problema de integridad de la Unión Económica y Monetaria. Y bueno, si podemos tener soluciones parciales de apoyo del BCE a los Estados miembros o soluciones más claras de anulación de la deuda, bueno, este es un debate que vamos a tener que hacer. Y hoy lo que el BCE nos dice, bueno, eso no es posible, no es legal, muy bien, pero hace unos años lo mismo nos decían sobre lo que están haciendo ahora. Entonces vamos a tener que poner este punto en la agenda. Muy bien, Muy bien. muchas gracias. Pues lo dejamos aquí. Moito obrigado, Jose, por tu tiempo. Eskerrik asko parrando. Eta hurrengo batean, beste gai batek buruz ere jarraituko dugu solasean. Listo.